Ahora vamos a realizar el análisis de un diagrama de fase complejo donde vamos a identificar todas las reacciones invariantes y a qué temperaturas se están presentando. Entonces, para poder realizar este análisis, lo primero que tenemos que hacer es contar la cantidad de líneas horizontales que se presenten en este diagrama de fase. De tal manera que donde se encuentre cada una de las líneas horizontales, vamos a tener una reacción invariante de diferente tipo. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es numerar las líneas horizontales que se nos presentan de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Bien, entonces vamos a comenzar de la parte de abajo. Aquí yo tengo una línea horizontal punteada y aquí tengo TC. Eso me está indicando que esto no me va a corresponder a una reacción invariante, sino más bien esta línea punteada me está indicando la temperatura de Curie, o lo mismo que indica que a esa temperatura en esta región lo que vamos a tener es de que esta aleación de dos materiales va a perder sus propiedades ferromagnéticas a medida que se sobrepase la temperatura por encima de esa línea punteada. Bien, entonces ahora la composición que tenemos aquí, como podemos ver, es hierro y molibdeno, de tal manera que de este lado, del lado izquierdo, vamos a tener el 100% de composición en hierro y en el otro extremo el 100% de composición en molibdeno. Esto lo podemos ver, ¿por qué? Porque la solución sólida de molibdeno la tenemos en este extremo, de tal manera que aquí me va a representar el 100% de X molibdeno, como lo estamos indicando de izquierda a derecha, donde aquí no tengo absolutamente nada de molibdeno. Bien, entonces vamos a numerar las líneas horizontales. Entonces, omitiendo la línea de la temperatura de Curie, vamos a ver que la primera línea con la que nos encontramos es esta, que se encuentra a 950 grados. De tal manera que a este punto le vamos a llamar número 1. Bien, si seguimos hacia arriba, aquí nos vamos a encontrar con el número 2. Y si vamos hacia arriba, de izquierda a derecha, nos vamos a encontrar con esta línea, donde aquí no se ve claramente, pero vamos a hacer un zoom para identificar aquí la reacción invariante número 3. Ahora, ¿qué sigue a continuación? Más arriba tengo la parte de esta línea horizontal, aquí. Bien, ahora, el número 5, yendo hacia la derecha, voy a tener aquí. ¿Por qué los estoy colocando donde tengo yo intersecciones? Porque en los videos previos, donde se da la introducción a los diagramas de fase, vemos que las reacciones invariantes se van a presentar donde hay intersección entre el eje horizontal, bueno, entre la línea horizontal con otras líneas. En este caso, estoy colocándolo donde tengo las intersecciones. Entonces, continuamos. El punto 5, ahora el punto 6, va a estar aquí, perdón, el punto 6, y el punto 7 por acá. Bien, entonces, debido a que ya no tengo más líneas horizontales, omitiendo las que se encuentran en esta parte de aquí porque no se nos da claramente cuáles son las composiciones que tenemos en aleación, únicamente vamos a considerar las que ya hemos numerado, de tal manera que vamos a comenzar. Bien, entonces, para el punto número 1, lo que vamos a tener es de que se presenta una reacción ¿de qué tipo? Bueno, primero debemos ver si con la información que se nos presenta en el diagrama de fases nos basta para poder corroborar todas las reacciones, o bien que nosotros tengamos que completar algunas regiones donde no sabemos cuál es la composición de fase o de fases que se contienen. Entonces, primero, aquí lo que yo puedo observar es de que los nombres que se encuentran escritos de manera vertical me están indicando las fases que están presentes en las regiones muy pequeñas, es decir, en estas líneas de aquí, en estas regiones chiquitas. Es decir, que la fase hierro 2 molibdeno se encuentra en esta zona, que es la más pequeña de estas tres. De tal manera que a los lados tendremos regiones que van a contener dos fases. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo una fase, esta región de una fase debe de estar rodeada de regiones que contengan dos fases, por lo que ya habíamos visto previamente en los videos anteriores. Si no los han visto, les invito a que los vean para que puedan identificar
cómo es que vamos avanzando en este diagrama de fase. De todas maneras, voy a dejar el link aquí abajo y también lo pueden checar en la página de Facebook de Salvador Fi, o bien lo que pueden hacer es checar los videos en la lista de reproducción de Ciencia de Materiales y Metalurgia, donde ahí van a estar. Bien, entonces, vamos a continuar. Para este punto, yo necesito saber en esta región qué fase o qué fases contengo. Para eso me voy a ir a las regiones que yo tenga en los extremos. Por el lado izquierdo yo tengo la región alfa, es decir que en esta región yo voy a tener la suma de dos fases. Como aquí yo tengo la fase alfa, voy a colocar aquí alfa. Y ahora, de este otro lado, yo tengo una región de una sola fase que es hierro 3 molibdeno 2. De tal manera que esta región va a contener dos fases y va a ser la suma de las fases que lo rodean a los lados. De tal manera que esta va a ser alfa más hierro 3 molibdeno 2. Ahí lo tenemos. Entonces vamos a pasar de una región de dos fases a una región de una sola fase. De tal forma que como esta parte es una solución sólida de alfa más una solución sólida de hierro 3 molibdeno 2 y va a pasar a una región que se encuentre con una sola fase y en solución sólida, para ese caso vamos a tener a 950 grados una reacción de tipo peritectoide, lo cual me indica que se está llevando a cabo una reacción donde yo tengo alfa más hierro 3 molibdeno 2, que es esto de aquí, y va a pasar a una región de una sola fase que es la de hierro 2 molibdeno. Hierro 2 molibdeno, de tal manera que esta es la reacción invariante que se presenta, que es de tipo peritectoide. Y bien, se está presentando a, lo voy a poner acá, a 950 grados de temperatura por la línea horizontal que se nos indica. En estos ejemplos también podemos poner la cantidad de composición que se nos está presentando en composición de hierro y de molibdeno, pero para este caso no lo vamos a hacer. Vamos a hacer otro ejemplo en donde vamos a considerar cuál es el porcentaje que se está manejando de la composición. Entonces, lo podemos hacer para este ejemplo donde a medida que yo bajo hacia el eje horizontal, yo voy a tener que exactamente en este punto voy a tener una cierta composición de molibdeno, vamos a llamarlo así, donde aquí vamos a ver de que sacando la mitad de estos dos extremos, más o menos el 0.3 se encuentra aquí, que esto representa al 30% de la composición en molibdeno, de tal manera que si nos hacemos un poquito hacia la derecha, podemos considerar que en este punto tenemos una cantidad más o menos de 0.33, lo podemos ver así, de tal manera que nos vamos aproximando hacia este lado. De tal manera que voy a tener una temperatura de 950 grados para esta reacción invariante y una composición del 33% de X molibdeno, como lo están llamando aquí, donde pues, esto no es más que el molibdeno. Bien, entonces esto sería hacer lo mismo para las demás reacciones invariantes. El único paso que vamos a omitir es el de indicar cuál es la cantidad de composición, ya que lo único que se va a hacer es, por ejemplo, para este punto, trazar una línea vertical hasta que intersecte con la línea horizontal que tengo aquí abajo para identificar la cantidad de molibdeno en este caso. Claro que se puede incluir también la cantidad de hierro, pero sabemos que es el complemento, es decir, que si para este caso es 33%, quiere decir que para este mismo punto yo voy a tener el 67% de hierro en composición para este punto, ya que la suma de estos me tiene que dar el 100%. ¿Sí? Esto es lo que se nos quiere decir. Bien, entonces, ahora vamos a continuar con el siguiente punto. La siguiente reacción invariante se presenta en esta otra línea horizontal, donde tenemos una temperatura de 1200 grados centígrados, de tal manera que vamos con la reacción invariante número 2. Ahora, ¿qué pasa? Como esta región pequeña me está indicando
que lo que contiene es precisamente lo que se encuentra escrito de forma vertical. Aquí yo tengo hierro 5 molibdeno 3. De tal manera que aquí vamos a tener una reacción que va a pasar de una solución sólida a una región que contiene dos fases en estado sólido. Por lo tanto, como viene del sólido y es una sola fase, este va a ser una reacción invariante de tipo eutectoide. Bien, esta la vamos a tener a una temperatura de 1200 grados centígrados. ¿Y de qué tipo va a ser la reacción? Así como la colocamos aquí. Bien, pues vamos a pasar de una región de una sola fase donde se encuentra hierro 5 molibdeno 3 hacia una región de dos fases que va a ser precisamente esta que está aquí abajo, donde tenemos alfa más hierro 3 molibdeno 2. Bien, entonces ya concluimos esa parte. Dijimos que la parte de la composición la vamos a omitir para no hacer este video tan largo, pero como les vuelvo a repetir, únicamente hay que bajar de manera vertical hasta intersectar con el eje horizontal para identificar la cantidad en porcentaje de lo que corresponde a nuestra mezcla o aleación. Bien, entonces ahora vámonos con el tercer punto. Bien, ¿qué pasa en el tercer punto? Es este punto de aquí, pero aquí yo tengo una particularidad. Es una zona que yo no alcanzo a ver claramente, de tal manera que vamos a hacer un zoom en esta región para identificar qué es lo que está pasando, porque como tengo una línea horizontal, forzosamente voy a tener una reacción invariante. De tal manera que al realizar un zoom, vamos a tener lo siguiente. Este es solamente una parte de la línea horizontal y yo tengo esto a continuación que me representa esta parte. Bien, ahora a continuación voy a colocar esta línea que corresponde a esta parte de aquí y esta que se prolonga va a estar expandida hasta este extremo de esta manera. O sea que esta línea va a tener más o menos bueno, extendí la línea nada más para hacer el ejemplo, pero podemos tener un comportamiento que puede ser de este tipo para el caso de esta línea horizontal. De tal manera que entonces, haciendo un zoom y realizando el análisis, yo voy a considerar que de aquí voy a partir de tener esta composición de una o dos fases que todavía no analizamos hacia esta otra región, donde podemos ver que en esta región, bueno, tenemos la fase alfa. Entonces, por las regritas que hemos estado mencionando en los videos anteriores, quiere decir que esta va a ser una reacción que esta zona va a tener dos fases. De tal manera que al tener dos fases, yo voy a pasar de una región de dos fases a una región de una sola fase, donde en las reacciones invariantes necesito tener tres componentes, como lo podemos ver en el primer caso, donde tenemos un componente, dos componentes y tres componentes. De igual manera aquí tengo 1, 2 y 3 componentes. Por eso en esta zona debe de contenerse dos fases. De tal manera de que, ¿cuáles son esas dos fases? Bien, para eso necesito saber qué es lo que se encuentra en esta región de aquí. Bien, como tengo que sumar lo que yo tenga en los extremos, quiere decir que en esta parte, al lado izquierdo yo tengo la parte líquida y al lado derecho yo tengo esta región de aquí que me indica precisamente lo que está escrito en vertical, que es hierro 5 molibdeno 3. Hierro 5 molibdeno 3. Por lo tanto, eso quiere decir que como viene de una parte que contiene líquido hacia una parte que contiene sólido, y en esta región, o lo que es lo mismo en esta parte de aquí, donde tengo líquido más hierro 5 molibdeno 3, bien, pues va a ser una reacción ¿de qué tipo? Pues de tipo peritéctico. Peritéctico o peritéctica, ¿no? Peritéctico. Porque vamos a pasar de una región de dos fases, término peri, y término ica, que viene del líquido. Bien, entonces esto va a ocurrir a una temperatura de 1450 grados centígrados. ¿Y por qué me falta? Colocar el tipo de reacción. Quiere decir que va a pasar de una región de líquido más
hierro 5, molibdeno 3 hacia una región de una sola fase, que en este caso es la fase alfa. Y bueno, aquí ya tenemos estos tres primeros casos. Bien, entonces vamos a continuar. Voy a quitar el zoom de esta zona y lo que vamos a hacer es continuar para colocar los datos en esta parte de acá. Bien, entonces, el punto 3. Ahora, vámonos con el punto 4. Bien, ¿qué pasa en el punto 4? Aquí, una reacción invariante. ¿Qué tengo en esta zona? Tengo que identificar qué es lo que tengo en esta zona de aquí. Bien, en esta zona de aquí, yo voy a tener la suma de las dos regiones que están a los lados. Debido a que, como aquí yo tengo una fase de este lado y una fase de este lado, en esta región debo contener una región de dos fases. Por lo tanto, la suma de estas dos, que esto me indica que voy a tener líquido más sigma. ¿Sale? Por otro lado, también vamos a aprovechar para identificar el componente o los componentes de esta región donde sabemos que vamos a tener dos fases, de tal manera que es la suma de los dos que se encuentran a los extremos, donde aquí vamos a tener líquido más una solución sólida de molibdeno. Bien, entonces eso para el punto número 5, pero estamos en el 4. Regresamos a este punto donde aquí vamos a tener una región de dos fases, por lo tanto, como viene del líquido y vengo de dos fases hacia una, que es la de hierro 5 molibdeno 3, voy a tener una reacción de tipo peritéctica también. Peritéctica. ¿Por qué? Porque viene de una región que contiene líquido más sigma, peri, y K por venir del líquido, y esto va a pasar a una región de una sola fase en estado sólido, que va a ser hierro 5 molibdeno 3, que va a pasar de aquí hacia abajo, es decir, a esta región de una sola fase. Ahora, esto pasa a una temperatura de 1488 grados centígrados. Bien, entonces ahí lo tenemos para la parte del punto número 4. Bien, ahora vamos con el número 5. ¿Qué tenemos en el punto número 5? Bueno, pues aquí también tenemos una reacción invariante que viene del líquido y contiene dos fases hacia una región de una sola fase en estado sólido. De tal manera que esta va a ser de tipo peritéctica también. Peritéctica o peritéctico. Bien, entonces esto va a hacer pasar de líquido más una solución sólida en molibdeno hacia una región, en este caso, de una sola fase, sigma. Y esto va a pasar a una temperatura de 1540 grados centígrados por esta línea de aquí. Ahora vamos con el punto número 6. Bien, el punto número 6 me va a representar una reacción invariante donde yo necesito saber cuál es el componente que yo tengo en esta parte de aquí. Ya sé que sobre esta región va a contener lo que está escrito en vertical, que es hierro 3 molibdeno 2. Pero en esta región, bueno, pues ya sé que es una región de dos fases, porque a los lados tengo regiones de una sola fase, por lo tanto aquí voy a tener la suma. De tal manera que en esta parte de aquí yo voy a tener, lo voy a anotar acá, voy a tener la suma de lo que se encuentra a la izquierda, que es hierro 5, molibdeno 3, y más lo que se encuentra a la derecha, que es la fase sigma. Esto es lo que se encuentra en esta región. De tal manera que aquí, como tengo dos fases en estado sólido y voy a pasar hacia una región de una sola fase en estado sólido, pues esto va a presentarse como una reacción invariante de tipo peritectoide. Tipo peritectoide. Peri por venir de dos fases y el término oide por venir de una solución sólida. Bien, entonces, ¿cómo va a ser esto? Bien, pues como vamos a pasar de una región que contiene dos fases, que es hierro 5, molibdeno
3 más sigma hacia, de aquí vamos a pasar a una región de una sola fase que contiene lo que está debajo en este punto al bajar la temperatura, que es de hierro 3 molibdeno 2, que es precisamente lo que se encuentra en esta región de aquí. Bien, entonces, ahora por último, vamos con el punto 7. Bien, para esto voy a borrar voy a borrar la parte correspondiente al análisis de la primera reacción invariante. Entonces, continuando, vamos a tener para el punto número 7, el último en este diagrama de fases de reacciones invariantes, el 7 va a corresponder a una reacción de qué tipo. Yo estoy pasando de una fase sigma a esta región que yo sé que va a contener dos fases. Primera, porque durante una reacción invariante yo necesito tener 3 componentes, y 2, porque en esta región debo tener 2 fases debido a que a los lados yo tengo zonas o regiones de una sola fase, de tal manera que esto va a corresponder a una composición de hierro 3 molibdeno 2 más lo que se encuentre a la derecha, que en este caso es una solución sólida de molibdeno. Bien, entonces, como estoy pasando de una región de una sola fase, que en este caso es sigma, a una región de 2 fases, que en este caso son hierro 3 molibdeno 2, más una solución sólida en molibdeno, debido a que las 3 se encuentran en solución sólida, aquí yo voy a tener una reacción de tipo, como viene de un componente, va a ser eutectoide. Eutectoide. Bien, a la temperatura de 1235 grados centígrados. Bien, entonces aquí también se me pasó colocar la temperatura, pero bueno, aquí la temperatura es de 1370 grados centígrados en la reacción invariante número 6, que es esta parte de aquí. Eso fue lo que me faltó. Bien, entonces, aquí en el último caso, en el punto número 7, una reacción de tipo eutectoide a 1235 grados centígrados, y donde vamos a pasar de una región de una sola fase, sigma, a una región de 2 fases, que en este caso es hierro 3, molibdeno 2, más molibdeno. Bien, entonces hasta aquí hemos realizado el análisis de todas las reacciones invariantes presentes en el diagrama de fase hierro-molibdeno. Bien, entonces espero que este video haya sido de ayuda, y si en algo no comprendieron qué se hizo, les recomiendo y les sugiero que de verdad vean los videos anteriores para que puedan comprender de dónde sale cada una de estas reacciones, por qué los nombres y por qué el complemento de las regiones que no contienen el nombre de las fases o la fase a la cual hacen referencia. Bien, entonces, si no hay dudas, gracias por ver el video y nos vemos la próxima. Gracias.